IVAT. IVAT es el instituto es Félix Seijas. IVAT generalmente siempre tiene unos números muy favorables para el gobierno, siempre ha sido sus estudios de opinión, su tendencia, y yo quisiera, porque yo veo, si usted ve las noticias, como lo decíamos ayer, en un acto, en una actividad que teníamos en Miranda con las escuelas, con todo el esfuerzo que hemos hecho en nuestra bandera, que es la educación. Nosotros creemos ciegamente en que este país, nuestra Venezuela puede mejorar si nosotros ponemos el acento en la educación. Y nosotros ayer hacíamos un comentario sobre toda la atención que el gobierno le da a temas que no tienen que ver con los temas de nosotros los venezolanos. Como ahora incluso hablan, yo suscribo cada punto, cada palabra de su santidad sobre el tema del conflicto que está planteado en Siria, sobre la guerra civil que hay en Siria. Comparto las palabras de su santidad de decirle no a la violencia, que el mundo necesita paz, pero los venezolanos también necesitamos paz. Si usted ve las cifras de violencia en nuestro país, Anatol, tú como extranjero, si tú ves las cifras, nuestro país es uno de los países hoy más violentos del mundo y no tenemos, digamos, una guerra, no tenemos nosotros una guerra civil, gracias a Dios, ni tenemos un conflicto como podemos haber visto que se han dado en otros países, yéndonos cerquita a Colombia, pero nosotros tenemos hoy uno de los países más violentos del planeta y tal como lo decíamos ayer, desde las montañas de nuestra parroquia Bolívar, de nuestro municipio Zamora en Miranda, por allí pasando Araira, el gobierno no dice absolutamente nada. Maduro incluso habla de que él va a hacer ayuno por la paz de Siria. ¿Y por qué no hace ayuno por la paz de los venezolanos? ¿O por qué no realmente no hacen algo? Porque las cifras de violencia en el mes de agosto, que ya terminó, solamente en la ciudad de Caracas fueron sumados el registro de la morgue de Bellomonte por la fuente, porque además hoy día también se trata de manipular las cifras, de tapar las cifras, que la prensa libre no tenga acceso a las cifras de la realidad. Solamente el mes de agosto en la morgue de Bellomonte se contabilizaron alrededor de 500 cadáveres. O sea, solamente en la morgue de Bellomonte. A eso tendría usted que sumarle todos los asesinatos que hay en el resto del país. Estoy hablando solamente el Distrito Capital. Bueno, 500 asesinatos, 500 muertes. ¿Qué dice el gobierno con respecto a eso? Ahí están teníamos nosotros ¿cuánto se calcula, cuántos venezolanos han sido asesinados entre el año 1999 y el año 2003? Se calcula que las cifras pueden ser superiores. Algunos hablan de 170.000 muertos en el Observatorio de la Violencia, porque usted también tiene que contabilizar en esa cifra los ajustes de cuenta, las muertes producto de enfrentamientos entre bandas o enfrentamientos con la policía. Son todas vidas que se pierden. Y usted no escucha absolutamente nada de parte del gobierno. Lo decíamos ayer, el problema de la inseguridad sí tiene solución, pero tiene que ser abordado en forma integral. Usted tiene que invertir en educación, usted tiene que fortalecer las policías, usted tiene que depurar los cuerpos policiales, usted tiene que permitir que el sistema de administración de justicia funcione. Usted tiene que ver, por ejemplo, hoy sale, creo, en el diario El Nacional, el no haber acometido las propuestas que se habían dado desde los organismos internacionales en materia de derechos humanos, cuántos presos han sido asesinados cuando las cárceles deberían ser los centros de la mayor seguridad en un país, no es el caso del nuestro. Bueno, usted ve toda esa realidad que estamos viviendo y usted ve la prensa, usted ve los medios públicos oficiales y están pendientes a ver de defender no al pueblo de Siria, sino defender
a un régimen, al gobierno. ¿Quién es Al-Assad? Ahí no vamos a perder una hora del programa hablando de quién es Al-Assad. Pero hay democracia en Siria, ese es un sistema democrático. O este señor es el hijo del que fue dictador durante, creo, 30 años fue dictador en Siria. Entonces, usted ve que el gobierno, y ahí es donde tenemos que entrar nosotros, me refiero a los que queremos cambio en el país, usted ve que el gobierno dedica todo su tiempo, todo su esfuerzo para que los venezolanos nos distraigamos de los problemas que estamos viviendo en nuestro país. Y ahí yo quisiera rápidamente, para pasarles la palabra a ustedes, aquí están las últimas, las encuestas de IBAT. Esto yo se lo voy a entregar a ustedes al final, ahorita se los voy a entregar para que ustedes, bueno, un estudio para ver qué piensa, para no llevarnos por lo que nos diga alguna persona en la calle, sino una encuesta que nadie puede decir que es una encuesta favorable a quienes construimos la alternativa democrática en Venezuela. Fecha de campo, 28 de agosto, recientica, una encuesta nacional, situación del país. Fíjese, por ejemplo, la situación del país, cómo evalúan los venezolanos la situación ahorita. Aquí estamos nosotros, agosto del año 2013. La raya roja, la línea punteada roja, las personas, bueno, que nos escuchan por la radio, 67.2% de los venezolanos evalúan la situación del país en forma negativa. Estamos hablando lo más alto en los últimos 13, 14 años en el país. Hemos llegado al punto de evaluación negativo más alto. Esto es responsabilidad de Nicolás Maduro. Nicolás, que seguramente a ti te encanta ver las cosas que nosotros decimos. Estás pendiente siempre de todo lo que nosotros decimos y reaccionas inmediato además. 67.2% de los venezolanos evalúan en forma negativa la situación de nuestro país. Solamente el 31.8% lo evalúa en forma positiva. Situación económica del país. Por eso, Anatol, es que nos hablan de conflictos afuera, se distraen los temas y no se quiere. Bueno, esto es lo que está pasando en nuestro país. Aquí está la situación económica, el bolsillo del venezolano, la situación del salario mínimo. Ahorita se ajustó el salario mínimo, se hizo otro ajuste y está el compromiso de que hagan otro ajuste más. Un salario, unos incrementos que se volvieron agua, que no alcanzan a nadie. Esa es la situación del salario mínimo en nuestro país. Tenemos el salario mínimo, el segundo salario mínimo más bajo de toda la región. Primero, el único país que nos gana es Cuba. Después viene nuestra Venezuela. Bueno, fíjense cómo evalúan los venezolanos la percepción de la situación económica. 67.5 que decíamos, 31.8. La situación económica del país. Es decir, que los venezolanos, la inmensa mayoría de los venezolanos dicen que las cosas no van bien, que hay una crisis en Venezuela. ¿Será el gobierno creerá o digamos, o le interesará esta evaluación que hacen los venezolanos sobre la situación económica de nuestro país? Fíjense los principales problemas y las responsabilidades, que lo vamos a decir. Cuando le preguntan a nuestro pueblo cuáles son los principales problemas, sigue siendo la inseguridad. Pero cuando usted suma los temas económicos, fíjese, el desabastecimiento, 54.3%, alto costo de la vida, 35%, desempleo. Cuando sumamos, llevamos a un solo bloque los temas económicos, los problemas económicos superan al problema de la inseguridad. Que no decimos que el problema de la inseguridad se resuelva de un día para otro, pero tiene que haber voluntad de resolver el problema. No tenemos los venezolanos que acostumbrarnos a vivir en una situación de violencia campante en todos los rincones de nuestro país. La inseguridad, resolver el problema de la violencia, sí se puede. Eso nosotros tenemos que repetirlo una y otra vez, pero hay que hacer las cosas bien,
hay que tener la voluntad política. Si usted ve que el gobierno está preocupado de defender al gobierno de Siria, ¿y quién defiende la vida de los venezolanos? ¿Quién defiende, quién tiene la primera responsabilidad en defender la vida de los venezolanos? El gobierno central. ¿Quién importa para que existan patrullas, todo lo que significa el funcionamiento de las policías? ¿Quién es el órgano rector? Todo el gobierno central. Si el gobierno central no sirve, bueno, entonces el gobierno central no puede echarle la culpa a los ciudadanos. Es tarea y responsabilidad del gobierno, como es la política económica. Problema eléctrico, por ejemplo. 7 de cada 10 encuestados asegura haberse visto afectados por los cortes de luz. La Venezuela del siglo XXI en apagones. Un país como el nuestro que tiene las reservas petroleras más importantes del planeta. El gobierno nacional es el principal responsable. Aquí está. No son las iguanas, ni son los rabipelados, ni es alguien, ni es sabotaje. No saboteo, sabotaje. El uso del término es sabotaje, no saboteo. Algunos que incluso se propusieron destruir la lengua. Bueno, aquí está. La corrupción, por ejemplo, otro tema con el cual quieren distraernos a los venezolanos. Todo el mundo sabe que la corrupción está del lado del gobierno, aquí y en cualquier país del planeta. Este es el único gobierno que acusa a la oposición de ser los corruptos. O sea, el que no está en el gobierno es el corrupto. ¿Dónde está la corrupción? En quien administra los fondos públicos, los recursos públicos. Bueno, la mayoría de los encuestados creen, esto es un dato interesante, la mayoría de los encuestados creen que durante el gobierno de Nicolás Maduro ha habido más corrupción que en gobiernos anteriores. Aquí está. 52% de los encuestados dicen que en la gestión de Maduro hay más corrupción que en las gestiones anteriores. Incluso que la Cuarta República. 52%. El gobierno nacional también es considerado como el responsable de la corrupción que vive el país. 62.8% considera que el gobierno nacional es el responsable. Los encuestados no creen que las medidas adoptadas por el gobierno sirvan de algo. ¿Usted cree que, bueno, aquí está, se solucionará 7.1, mejorará 35.9, pero seguirá igual 26, empeorará 26.9? Son mayoría los que creen que las denuncias presentadas en la Asamblea Nacional buscan distraer a la población de los problemas del país y perjudicar a la oposición. Aquí está. Un circo, puro show, para que no hablemos de la economía, para que no le planteemos al país salidas a la crisis económica, a la situación, por ejemplo, que le toca en estos días que conversábamos, donde vamos pasando, que vamos encontrando situaciones que le toca a nuestro pueblo vivir, como ahora las personas se van a las colas para hacer comida, que hablábamos ahora, que tú me decías, Sebastiana, oye, una de las ventajas de vivir en Caracas es que en Caracas no hay, digamos, golpea con menos fuerza la crisis de los servicios públicos y el tema de la falta de alimentos. Es cierto, la ciudad capital siempre se ha querido privilegiar a Caracas porque el gobierno le tiene terror a la reacción de quienes viven en Caracas, de que nuestro pueblo en Caracas salga a exigirle al gobierno que cumpla con su tarea. Creen que, bueno, que la gente en el interior es como más pasiva, más tranquila. Bueno, me decía unas personas que ahora, bueno, tienen que agarrar una de estas sillitas, estos tipos taburetes, para irse a hacer la cola, que ahora las colas para comprar comida, bueno, las personas, las señoras, nuestras mujeres principalmente, que son las que están allí dando la lucha, bueno, con un taburete, eso es lo que está, bueno, agarrar el taburete, la poca plata que haya, para ir a meterse en una cola desde las 4 de la mañana para poder comprar los alimentos. ¿Usted cree que ese es el país que merecemos los venezolanos? Teniendo las reservas petroleras, una bonanza petrolera como la que vive nuestra Venezuela. Hay que recordarle a los venezolanos todos los días que el petróleo no ha bajado. ¿Por qué hay crisis si el petróleo no ha bajado? Bueno, porque su dinero se lo han robado, porque el dinero suyo de los venezolanos se lo han robado. Credibilidad, yo se las voy a entregar, Sebastiana, completicas, le voy a dar ese lomito a ustedes, esa primicia. Vinieron para acá, por lo menos que se lleven credibilidad del gobierno ante los problemas del país. La mayoría de los encuestados
no cree que el plan Patria Segura pueda resolver el tema de la inseguridad. 53% de los venezolanos no creen que Patria Segura. Bueno, si Patria Segura es un operativo más, uno más, no es con operativos que se resuelve el problema de la violencia. El problema de la violencia tiene que ser abordado integralmente. Tiene cuatro, en nuestra opinión, tiene cuatro temas fundamentales: prevención, policía, tribunales, fiscalía y cárceles. 5. Bueno, metamos el sistema de administración de justicia, involucremos también en lo que es la fiscalía. 4 temas fundamentales. Si esos 4 se abordan, se invierte los recursos, se deja regalar el dinero de los venezolanos a otros países, ustedes verán cómo empezamos a tener nosotros una Venezuela de paz. Aquí, nuestra Venezuela. Nosotros tenemos que dedicarnos a resolver los problemas de los venezolanos, que otros resuelvan los problemas que tienen en sus países. Desde aquí, por supuesto, desear la paz en el mundo, pero primero la paz en casa. Primero la luz en casa. La oscuridad no puede ser primero luz afuera y oscuridad en casa. Tiene que ser al revés. El gobierno de calle, estos que andan por ahí, pura publicidad por televisión, 53% evalúa negativamente el gobierno de calle. 53%. Porque eso no es gobierno de calle, porque eso es gobierno de televisión. Eso es gobierno de pantalla, de televisión. Bueno, aquí está, la Asamblea Nacional. 57.4 rechazan el comportamiento del que está al frente de la presidencia de la Asamblea Nacional. Negativo. Solamente 37% lo evalúa positivo. Los encuestados piden que los temas que trate la Asamblea Nacional sean otros a los que se debaten actualmente. Temas económicos, sociales, cómo se hacen leyes leyes de la seguridad social, la ley del primer empleo, aumentar la producción nacional para reducir la inflación. ¿Cómo se resuelve la inflación? Más producción, mejor producción. Temas que, el debate sea, y las leyes para reducir la inflación y el desabastecimiento, frenar la inseguridad, garantizar empleo para todos. Fíjense, estos son los temas que pide nuestro pueblo que se discutan. Gobernabilidad. Muy rápidamente para pasarles a ustedes. Siguen siendo mayoría quienes consideran que la situación del país es inestable. 67% casi considera que la situación del país es inestable. Solamente 22% de los venezolanos dicen que la situación política del país es estable. Lo que hemos venido diciendo, Maduro no garantiza estabilidad ni progreso para los venezolanos. Si este domingo se realizaran las elecciones, ¿quién ganaría? Esto es IVAT. Esto no es encuesta, me refiero, vamos a ver si este señor que sale los domingos en un canal de televisión publica estas encuestas, que le encanta poner encuestas de IVAT. 43, ahí está. ¿Quiénes ganaríamos en las elecciones, si fueran las elecciones el próximo domingo? Aquí está el gobierno de Maduro. ¿Está conforme? Está dividido el país. 47.4 y 48.3 dice que no está conforme. ¿Usted considera que Nicolás Maduro ha votado el legado de Hugo Chávez en estos meses de gobierno? Solamente 40% dice que ha sido heredero, un digno heredero, que ha votado el legado 44.6%. Y finalmente, muy importante, disposición a participar en las elecciones municipales, el 8D, que es clave para el futuro de nuestro país. Y no nos cansaremos de repetirlo, por la importancia que tienen los liderazgos locales para resolver los problemas de los venezolanos y para construir el modelo alternativo para que el país tenga democracia, para que los venezolanos tengamos paz, tengamos un gobierno comprometido con nuestro progreso. Definitivamente irá a votar 66.4, probablemente iría a votar 17.5. Es decir, que son una amplia mayoría los que están dispuestos a votar. Los que no irían a votar, los que probablemente no irían a votar, más los que dicen que no irían a votar, alcanza un 14, 15%. Es decir, que la inmensa mayoría de nuestro pueblo está dispuesto a votar y está en nosotros, lo que hemos dicho muchas veces, la organización y la defensa del voto, prepararnos para ese proceso electoral.
Y aquí está, por ejemplo, la mayoría de los encuestados, un dato también interesante, manifiesta estar en desacuerdo con la selección del candidato del oficialismo en su municipio. De acuerdo solamente 36%, los candidatos a dedo del gobierno. Bueno, los candidatos del madurismo y del cabellismo. Esos son los candidatos del 8D. Ahí tratan ahora de manipular, poniéndole a la tarjeta del PSV, poniéndole la mirada del presidente Chávez y la firma. Esos candidatos no los eligió Chávez. Los candidatos son designados a dedo por el dedo de Maduro y Cabello, que son lo mismo. Es lo mismo. Eso es exactamente lo mismo. Bueno, yo les voy a dejar, vamos a hacer un corte. Yo les voy a entregar a cada uno de ustedes este último estudio de opinión. Agradezco a la persona que me lo hizo llegar, porque ustedes saben que cada día es más difícil tener acceso a la información por las presiones del gobierno, por las presiones y el chantaje que el gobierno pretende imponerle a todos los venezolanos. Vamos a hacer un corte y ya regresamos. Les recuerdo sus preguntas, comentarios en la red social Twitter, utilizar el hashtag #CaprilesTV. Por allí estaremos comentando todas sus preguntas y comentarios, valga la redundancia. Hacemos un corte y ya regresamos.